crítica ácida que le hacía Fidel Castro, uno de estos de esto es guerra, creo, ¿no? Ajá. O sea, alguien que se dedica a embrutecer el Perú, Claro, criticando a alguien que ha educado al mundo. Es increíble, ¿no? Entonces, yo le respondí, me cayó una catarata de estúpidos más también hablando de eso, de ese grupo. Bueno, yo diría de que efectivamente es un gran problema. Por ejemplo, hay una televisión que es la televisión Martí, que está en Miami, que bombardea con propaganda contrarrevolucionaria a Cuba. Lo mismo ocurre con el internet y la televisión por cable. Y esa es la razón por la cual en Cuba el internet es restringido. No es porque Fidel haya querido, sino que la propaganda contrarrevolucionaria está actuando permanentemente sobre Cuba para cambiar el tema ideológico. Entonces, yo creo de que la globalización, si bien es cierto, tiene partes contradictorias buenas y malas, debe aprovecharse el torrente favorable a cada sociedad con sus objetivos, ¿no? Y Fidel decía una cosa: nosotros luchamos contra los grandes medios de comunicación, y lo mismo dijo Correa, los enemigos de los partidos de izquierda no son los partidos de derecha en el Perú, son los grandes medios de comunicación en manos de pocos derechistas. Entonces, nuestro problema, decía Fidel, no es que ellos mientan, porque esos medios están hechos para defender el sistema. Nuestro problema es cómo nosotros aprendemos a decir las verdades al pueblo. Lógico, la forma en que se tiene que llegar, y la primera forma en que se tiene que llegar al pueblo es con el ejemplo. Correcto. Porque fácil es decir, hablar de verdad, de democracia, de libertad, y en la práctica muchas veces no estamos en ese camino. El tema de la corrupción, ¿hubo o no hubo corrupción en la vida de Fidel Castro? Yo te diré que según el Latinobarómetro, que maneja los índices de corrupción en América Latina, de Cuba la corrupción es prácticamente imperceptible. En comparación Cuba, con otras corrupciones, como la del Perú, por ejemplo. Entonces, ¿por qué la corrupción en Cuba es minúscula? Digamos, no tanto por el hermetismo que maneja Cuba en su información, ¿no? Cuba es un país también bastante hermético. Por ejemplo, nadie se enteró, ni se ha enterado hasta de la historia clínica de Chávez, algo que acá hubiera salido en Cuarto Poder al día siguiente. Entonces, yo creo de que la corrupción tiene una génesis antes que jurídica o de un fallo policíaco. La génesis de la corrupción es política. Por ejemplo, los países socialistas la corrupción es baja. En China, por ejemplo, se sanciona con pena de muerte. Igual en Corea. En Cuba se da penas drásticas de 25 años sin beneficio al tema de corrupción. Narcotráfico es pena de muerte. Entonces, la génesis política ha hecho de que la corrupción en Cuba realmente sea muy baja, que lo hay, obviamente, ¿no? ¿Daniel Ortega estuvo comprometido o no con hechos de corrupción? No te podría decir, conozco poco de la vida de Ortega y del proceso revolucionario nicaragüense, pero no podría poner mi mano al fuego. Lógico. Yo creo que... Ni por Evo, ni por Correa. Yo creo que por nadie. Yo creo que una vez que el ser humano ya esté en el llano, es cuando es investigable. Cuando esté en el poder, no es así. No es así, y además como ser humano, de alguna manera, siempre el tener el poder y a veces el gozar, el tener a su disposición la aceptación popular y todo eso, permite de repente que en algún momento la debilidad humana, como siempre, vaya a incurrir en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que la corrupción no es un tema individual, ¿no? Es un tema de sociedad. Es un tema colectivo, es un tema de sociedad. Claro, es un tema también que se lega genéticamente. Sí. Y es un tema bastante serio, y la única forma de revertir es con una educación revolucionaria que rompe esos esquemas. Porque uno habla con un corrupto y dice, no, esto va a demorar 2 meses, demora. Pero si tú le hablas del factor dinero, incentivo, al toque sale nueva. Su cascada enzimática trabaja a una velocidad que al día siguiente te entrega el documento. Pero si no hay ese móvil, no mueve la cascada enzimática neurológica, genética, metabólica, nada. No hace ni que su aparato locomotor camine a una velocidad para resolverte el caso. Se vuelve sumamente hábil en ese momento. Bueno, amigos, hemos conversado con Vladimir Cerrón bastante tiempo sobre el tema de Fidel Castro, su trascendencia, su importancia y lo que representa para el mundo, lo que representa para América Latina esta figura, que a partir de hoy en adelante seguramente seguirán saliendo más apreciaciones a favor y en contra de este líder.
Lo importante es que sigamos aprendiendo un poco más de esta vida y sigamos sobre todo estableciendo ese tipo de comparación entre Cuba y Perú, que tanto se critica. Cuba no tiene nada de lo que tiene el Perú, y Perú, como lo han dicho muchos pensadores, Perú tiene todo para ser grande. Lamentablemente su clase política mantiene a este país anclado en el subdesarrollo, en el atraso, y eso es lo que tenemos que combatir en este momento. Habrá oportunidad para seguir conversando con Vladimir Cerrón, ya no del tema del socialismo de Cuba o el comunismo de China, sino el socialismo netamente peruano, porque las izquierdas hasta el día de hoy no logran esa unidad. Aquí en Junín están planificando, están intentando reunirse, se han reunido, pero nada, no hay ese punto de unidad, ese punto de unión en las izquierdas, ni siquiera a nivel de la región Junín. Eso también hablaremos, y hablaremos también sobre la vida política de Vladimir Cerrón, sobre Perú Libre, Perú Libertario y lo que se viene para más adelante. Vladimir, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a tu persona y a toda la teleaudiencia que nos ha permitido ingresar a sus hogares a través de Exitosa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Amigos, gracias por su atención.